Buenos días jóvenes, una vez concluidos los estudios de estática, hoy comenzaremos con los estudios de cinemática. Vamos a empezar con el primer tema que se llama movimiento uniforme rectilíneo. Quisiera que anoten por favor en su cuaderno todo lo que vamos a lanzar en teoría. Y dice así, la cinemática es una parte de la física que se encarga del estudio de cuerpos en movimiento o con cierto desplazamiento. Debemos entender que existen muchas causas que generan dicho estado, las cuales en función a los temas iremos desglosando. Como ser cuáles, como ser aceleración, como ser pendientes positivas, pendientes negativas, como ser fuerzas, empujes, gradientes y otros. En este tema en particular arrancaremos con movimientos rectilíneos. Y dice así. En este estudio inicial abarcaremos simplemente cualidades de desplazamientos horizontales que describirán trayectorias como rectas y serán de manera uniforme. Este fenómeno o este estudio también recibe el nombre de fenómeno fotográfico y que ahora vamos a entender por qué. Su única fórmula de aplicación es como lo indica la gráfica acá, que dice que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Es una de las fórmulas más conocidas en el universo. Sus posibles despejes nos van a dar que distancia es igual a velocidad por tiempo y que tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. Ahora, abarcaremos por un poco el motivo del por qué recibe el nombre de fenómeno fotográfico. Y quiero que nos enfoquemos en esta imagen. Cuando existe una carrera y esta es muy disputada y no se tiene a bien a cierto quién es el ganador, se recurre a un artilugio o a un artificio que se llama cámara. Esta cámara fotográfica dispara mil disparos por segundo y puede determinar de manera clara quién fue el primero que pasó la línea. Pero fíjense, esta cámara nos dice quién ganó o quién fue el primero que llegó, pero no nos cuenta si esta persona que llegó primero a la meta al partir se resbaló, si en media carrera alguien lo empujó o si corrió la mitad de la carrera dando salto o corriendo para atrás burlándose de sus oponentes. Como quien dice, es un resultado frío, solamente dice este es el ganador y se acabó, no interesa lo demás. Y este es el estudio básico que vamos a arrancar. Es un estudio en el cual solamente nos va a entregar un dato, una distancia que se recorrió, un tiempo en el que se hizo o una velocidad en la que infringió. ¿Sí? Una vez dicho esto, vamos a arrancar con unos ejemplos muy básicos y otros que vamos a hacer en base a razonamiento, que son los que a mí me agradan. Y dice así el primer ejemplo. Dice, determinar la distancia que recorrió el móvil de la gráfica a una velocidad de 13 metros segundo durante un tiempo de 25 segundos. Si ustedes notan, nuestra única fórmula velocidad-distancia sobre tiempo, si despejamos distancia, vamos a tener que va a ser igual a velocidad por tiempo, y si aquí simplemente reemplazamos los valores que tenemos, vamos a tener que va a ser igual a 13 metros segundos por 25 segundos, donde este segundo con este segundo se va a simplificar y nos va a quedar simplemente una distancia de 325 metros. Nada más, no nos dice que si es al norte, al sur, a nada, solo 325 metros. Ok. Ahora vamos a hacer otro enunciado que son de los ejercicios que me gustan y que resolveremos al vivo.
Y dice así. Dos móviles se encuentran separados a una distancia de 1500 metros. Circulan con sentidos contrarios, como ven acá. Es decir, este es un ejercicio clásico de impacto. Con los datos que se muestran en la gráfica, el móvil 1 va a 12 metros segundo, el móvil 2 va a impactarlo a 18 metros segundo. Y la pregunta del ejercicio es determinar dónde es el sitio que se impacta, determinar la distancia de impacto y obviamente la distancia que recorrió para hacerlo. Para ello vamos a aplicar nuevamente lo que llamamos diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es solo un trazo que sirve para poder determinar o para poder aplicar alguna fórmula que nos ayude a resolver el ejercicio. Y esta no es indistinta. Es decir, que aquí vamos a tener lo siguiente. Para empezar, nos vamos a trazar un punto donde creamos que vaya a ocurrir el acceso, el choque. Este va más fuerte que este, entonces vamos a suponer que por aquí más o menos es el punto de choque. Vamos a cambiarle la figura, vamos a ponerle un redondito. Aquí se van a chocar. Ok. Para que eso suceda, este móvil 1 tiene que recorrerse esta distancia, entonces vamos a poner su distancia. Que como es móvil 1, la vamos a llamar distancia 1. ¿Sí? Para que este móvil 2 choque a este móvil 1 en ese punto, va a tener que recorrer esa distancia. Que como es móvil 2, le pondremos distancia 2. Y fíjense que con eso estamos armando una inecuación. Una inecuación significa una comparación. Una comparación que nos va a denotar o nos va a ayudar a poder resolver de manera matemática el ejemplo. Muy bien. Veamos cómo nos ayuda. Si ustedes notan, la inecuación es una comparación y aquí vamos a ver que toda esta distancia que los separaba desde el móvil 1 hasta el móvil 2 se llama D. Dice que toda esta distancia larga va a ser igual a la unión de estas dos distancias cortas. Por ende, vamos a tener una ecuación que va a decir lo siguiente. Va a decir que la distancia que los separaba va a ser igual a distancia 1 más distancia 2. Esa ecuación simplemente la sacamos de la gráfica, aplicando el diagrama de cuerpo libre. Adicionalmente a eso, sabemos que nuestra única fórmula dice que distancia es igual, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esa es nuestra única fórmula que tenemos. Y de aquí mismo vamos a despejar para determinar qué es de 1 y de 2. Y vamos a tener que de 1 va a ser igual a velocidad 1 por tiempo 1. ¿Sí? Solamente le vamos a aplicar unos y para la velocidad 2 vamos a aplicarle los
2. Es decir, que esta velocidad, esa distancia 2, va a ser igual a velocidad 2 por tiempo 2. Sí, ya tenemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y si despejamos d1, vamos a tener que ser igual a v1 por t1 y v2 por t2. ¿Sí? Muy bien. Una vez tenemos eso, lo que vamos a hacer es aplicar de manera procedimental el proceso. Y dirá así. Primer paso. Y dice, reemplazo todo esto de acá lo vamos a llamar asterisco. Todo eso va a ser representado como asterisco. Entonces, en mi primer paso vamos a tener reemplazo, primer paso, reemplazo asterisco en 1. Pero antes de continuar, hay un factor más que tenemos que determinar. En este caso, si nosotros activamos un cronómetro en este móvil y un cronómetro en este móvil, y al momento del impacto los prendemos antes del impacto y al momento del impacto los apagamos, vamos a tener que el tiempo 1 será igual al tiempo 2. Entonces vamos a tener esta numeración de fórmula. Esto de aquí eso. Vamos a encuadrarlas para que sea ordenado. Esta será mi ecuación número 1. Y esta será mi ecuación número 2. Ok. Con todo eso listo, ya podemos continuar. Entonces tendremos, primer paso, reemplazo asterisco en 1. ¿Qué dice 1? 1 dice que distancia 1 más distancia 2 es igual a 1. Entonces acomodamos la fórmula. Y la ponemos, ¿no? Dice que D es igual a D1 más D2. Si eso lo reemplazamos con lo que tenemos, que es lo que vale D1, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que D va a ser igual a velocidad 1 por tiempo 1 más velocidad 2 por tiempo 2. La cual llamaremos como ecuación número 3. Una vez tenemos la ecuación número 3, vamos a pasar al segundo paso. Ahí para que lo vean más claro. Segundo paso que dirá lo siguiente. Reemplazo 2 en 3.
Entonces vamos a copiar la ecuación 3 aquí. Una vez está copiada, la reemplazamos y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Dice que los tiempos 1 y los tiempos 2 son lo mismo, es decir, que aquí nosotros tenemos T1 y T2, por ende los vamos a desaparecer. Simplemente vamos a tener una ecuación que va a decir que la distancia va a ser igual a velocidad 1 por tiempo más velocidad 2 por tiempo. No vamos a ver más el tiempo 1 ni el tiempo 2. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos una ecuación que podemos factorizar, o sea, aplicar el primer caso de factorización o factor común, que nos va a arrojar lo siguiente. Nos va a decir que la distancia es igual a tiempo por B1 más B2. Si ustedes se fijan, nosotros lo que necesitamos en este momento determinar es el tiempo de impacto. Entonces vamos a despejar de aquí mismo y vamos a tener que el tiempo de impacto va a ser igual a la distancia que los separaba dividido la velocidad 1 más la velocidad 2. Si eso nosotros lo volvemos numérico, vamos a tener que la distancia que los separaba va a ser igual. Perdón, el tiempo de impacto va a ser igual a la distancia que los separaba, que vale 1500 metros, dividido velocidad 1 más velocidad 2, es decir, 12 metros segundo más 18 metros segundo. Lo que nos va a quedar siendo 1500 dividido 12 más 18, es decir, 12 más 18 es 30 y nos va a quedar 1500 dividido 30. Entonces vamos a tener que el tiempo va a ser igual, usen su maquinita, 1500 dividido entre 30 nos va a arrojar 50 segundos. Ya tenemos el tiempo en el cual impactaron los dos móviles. Muy bien, ya sabemos en qué tiempo se impactaron. Ahora habrá que determinar qué distancia recorrió cada uno. Entonces, para ello, reemplazamos este valor de tiempo en nuestra fórmula de D1 y D2 y vamos a tener lo siguiente. D1 dice que es igual a la velocidad 1 por el tiempo. Entonces, si esto lo reemplazamos, vamos a tener que va a ser igual. Velocidad 1 valía 12 metros segundo por el tiempo que nos da genérico para ambos, 50 segundos. Y eso nos va a arrojar que la distancia 1 cuesta 12 por 50, que eso viene a ser 600 metros. Perfecto. Ya tenemos cuánto recorrió el móvil 1. Veamos cuánto recorrió el móvil 2. La distancia 2 va a ser igual, según nuestra fórmula, a velocidad 2 por tiempo. Que esto vendría a ser 18 metros segundo por 50 segundos, que es el común, ¿no? Y eso nos va a arrojar que la distancia 2
va a ser igual 18 por 50 y eso viene a ser 900 metros. Perfecto. Entonces, en este ejemplo ya tenemos resuelto cuál es el tiempo que tardaron en impactarse y con estas distancias tenemos también resuelto dónde fue que se impactaron. Pero esto también se presta a algún error, entonces para ello nosotros vamos a hacer lo que se llama una comprobación. Y esta comprobación la vamos a hacer si terminamos en la ecuación más corta, en la ecuación más larga, es decir que la ecuación que dice que la distancia que los separaba es igual a D1 más D2, es decir, vamos a comprobar que el recorrido de ambas sí era la distancia que los separaba. Y para ello vamos a tener lo siguiente. Que la distancia de separación es igual a 600 metros más 900 metros. Y por ende vamos a tener que 1500 metros son iguales a 9 más 6, 15, ¿no? A 1500 metros. Es decir, que lo que hemos determinado está correcto. Ese sería entonces el ejemplo clásico 1 de persecución.